Buenas noches, mis estimados participantes. Espero se encuentren bien. Bienvenido, Raúl, a la clase del día de hoy. El tema correspondiente a la cátedra de Ciencias del Delito, es decir, prevención del delito. En este sentido, vamos a explicar otro tema relacionado a esta cátedra de prevención del delito y que estaremos indicando por acá, sobre todo a lo que es el tema de la escuela, entorno familiar, la formación e implementación de valores morales, la utilización de los medios de comunicación como prevención del delito. Así que sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta oportunidad observamos que la educación como factor determinante en la prevención del delito en Venezuela, esta clase se centra sobre todo a lo que es la importancia de la colaboración entre lo que es la escuela y la familia para fomentar en lo que es los valores morales, los valores sólidos en cuanto a los jóvenes, utilizando sobre todo los medios de comunicación como herramienta de prevención del delito. Aquí se aborda sobre todo los ámbitos o ambos entornos, como son el familiar y el tema escolar, ya que comparten la responsabilidad de inculcar lo que son los valores fundamentales, como el respeto y la responsabilidad. Además de que se puede usar la información de estos medios para prevenir las conductas delictivas. Por ejemplo, la escuela y el entorno familiar como pilares de la formación. Tenemos en este sentido que la familia es el primer agente de socialización, de donde se aprende y donde modela los valores a través de algunos tipos de ejemplos y la conveniencia o la convivencia diaria, ¿no?, que tengan los jóvenes, los niños y los adolescentes. Tenemos también el ejemplo práctico que las familias pueden fomentar valores como el respeto, la generosidad y la responsabilidad mediante la comunicación asertiva y el establecimiento de normas claras. Vemos también que la escuela de alguna forma complementa la labor familiar, ayudando a desarrollar la personalidad y fomentando valores como la colaboración, la honestidad y la perseverancia. Observamos que, por supuesto, existe lo que es la colaboración, en la cual la participación activa de los padres en la educación escolar refuerza mucho en la calidad del proceso educativo para todos los jóvenes, los niños. Y se debe implementar también valores morales, sobre todo desde el hogar. Siempre le he estado indicando de que el hogar es la base fundamental, ¿no?, para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Entonces hay que tomarlo siempre en cuenta que estos valores siempre se desarrollan, se fomentan en la casa. Es importante tomar en cuenta de que todos y cada uno de estos valores se van a ver reflejados a medida que nosotros vayamos estableciendo estos tipos de principios con ética, con buena postura, etcétera. Vemos también que en nuestra sociedad, este, en escuelas se refuerzan, como habíamos dicho, estas actividades que promueven de alguna forma la colaboración de los equipos con respecto a las diferencias existentes y la importancia del esfuerzo y la honestidad en los estudios. Es importante, ¿por qué? Porque, como habíamos dicho anteriormente, tanto en la escuela como en el hogar son factores fundamentales y de allí depende las decisiones que pueden tomar eficazmente un joven, un niño, ¿no?, en un futuro.
En el hogar se cultivan, se van alimentando, se van reforzando estas conductas y en la escuela, por supuesto, se refuerzan y se siguen cultivando todo ese tipo de valores y concientización en cuanto a lo que es valores morales. Existen medios de comunicación como herramienta de prevención del delito. Como hablamos la vez pasada en nuestra cátedra, habíamos indicado que los medios de comunicación tienen también un rol muy importante en nuestra sociedad. Y hay que también tener en cuenta de que ellos tienen que informar de forma precisa y veraz una información detallada con informaciones reales de lo que quieren transmitir y que no sean que perjudiquen lo que es la parte de la cognitividad del niño. Es decir, que no contenga ningún tipo de pornografía, ningún tipo de violencia, ningún tipo de situaciones violentas en las cuales el niño se pueda ver reflejado. En estos medios de comunicación tenemos el uso educativo en los que los medios de comunicación, como es la noticia, los documentales, las películas, pueden ser utilizados para ilustrar consecuencias negativas de los actos delictivos y de alguna forma los beneficios de una vida enmarcada en la ley y los valores. En cuanto al efecto preventivo, vemos que también podemos analizar críticamente el contenido de cada medio y que se pueden enseñar a los jóvenes a discernir entre lo que es correcto e incorrecto, reforzando así lo que es la prevención del delito. Esto incluye temas como la violencia, el acoso escolar y la discriminación. Para la promoción de valores y ciudadanía, podemos mencionar que la educación fomenta sobre todo lo que son los valores éticos, morales y cívicos en los niños y los adolescentes. A través de los programas escolares se promueve lo que es la importancia, sobre todo, de respetar la ley, la honestidad y la cooperación. También se puede fomentar a la ciudadanía activa que ayuda a los jóvenes que se conviertan en agentes de cambio, que sean positivos en su comunidad. Nada negativo. Todo tiene que ser positivo porque de eso depende lo que es la parte de la formación de los valores en una ciudadanía, ¿no? En una sociedad. La formación de la ciudadanía activa ayuda a que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio positivo, por supuesto, y siempre van a ser factores apremiantes, factores productivos que no van a perjudicar a la sociedad. Al contrario, lo que van a hacer es beneficiarla, ¿no? Para ellos mismos y para sus familiares. Otro punto importante en este sentido tenemos lo que es en cuanto a la formación de valores, en cuanto a este efecto preventivo que hemos estado conversando, es la inclusión social y la reducción de desigualdades. La educación puede reducir, como hemos indicado, lo que son las desigualdades sociales y económicas que muchas veces son causa de delincuencia y que ofrecen igualdades de oportunidades educativas, ayuda a disminuir lo que son la exclusión social y al resentimiento que de alguna forma puede generar conductas delictivas en un futuro. Otro aspecto que hay que considerar en este ambiente es la formación en habilidades y oportunidades laborales en cuanto a la educación técnica y profesional que dota a los jóvenes de algún tipo de habilidades prácticas para insertarse en el mercado laboral. Existe también la falta de oportunidades y empleos estables que puede llevar a lo que es la delincuencia. Por lo tanto, una formación adecuada actúa como elemento preventivo
en este sentido a la formación y luz de la sociedad. Deben existir también, por supuesto, programas educativos y comunitarios, ya que los programas como talleres, actividades deportivas y culturales en comunidades vulnerables fortalecen lo que es el tejido social, y la participación de actividades institucionales y comunitarias fomenta lo que es el sentido de pertenencia y compromiso. Por eso es que les indicaba que el sentido de compromiso en este sentido comunitario con la sociedad es importante. Ellos tienen que tener un sentido de pertenencia. Así pueden preservar todos y cada uno de estas propiedades, estos valores, lo que les pertenece, ¿no?, a cada quien. Y así de alguna forma tienen también o refuerzan su conducta, sus valores en dicha sociedad. También existe una importancia en cuanto a este enfoque preventivo, que la educación no solo transmite conocimiento, sino que también construye la identidad social y promueve un comportamiento responsable. Existe la implementación de programas preventivos en cuanto al ámbito escolar y comunitario, que es clave para reducir lo que es la incidencia del delito. Es decir, tratar en lo posible de reducir las tasas delictivas que en algún país se cometen. Por ejemplo, recuerdo que aquí en Venezuela la tasa de criminalidad todavía sigue siendo alta. Sin embargo, se ha controlado, ¿no? Se han generado, el Estado ha implementado políticas de prevención en cuanto a esta parte del delito. Hay muchas maneras, muchas formas para la prevención del delito actualmente en Venezuela. Eh, la educación no solo transmite entonces para la prevención del delito conocimiento, sino que también constituye lo que es la identidad social y promueve un comportamiento responsable hasta a ciertos, a ciertos valores. Se implementan entonces unos programas preventivos en el ámbito escolar y comunitario que de alguna forma son claves para reducir la incidencia del delito. Muchachos, hay que mantenerlos siempre ocupados. Este programa en cuanto al refuerzo escolar, a la parte comunitaria e incluso recreativa, ¿no? Pero que sea productiva y que sea de conciencia para que no vayan a delinquir posteriormente. Vemos también unas estrategias acá en este tema, lo que está relacionada a la educación de valores. Desarrollar y fortalecer la educación en valores. Esto constituye uno de los desafíos más importantes del quehacer pedagógico, es actuar en este sentido, ¿no? El quehacer pedagógico, la educación, la parte educativa. Como esta razón queremos entonces compartir con nuestros lectores, en este sentido los estudiantes, diversas estrategias que podemos utilizar en varios escenarios educativos, con el propósito de que se pueda complementar sus prácticas metodológicas. Todo es una metodología en la parte de pedagogía. Todo tiene un comportamiento, cómo se deben realizar este tipo de estrategia en cuanto a la educación para los valores y de forma pedagógica. Existen estrategias más utilizadas en este sentido y podemos mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos lo que es la enseñanza de valores mediante el método del caso, la enseñanza de valores mediante lecturas y narraciones seleccionadas. Tenemos enseñanza de valores a partir de algún tipo de consignas. Tenemos también la enseñanza de valores mediante lo que es el diseño y la aplicación de fichas de pensamiento apreciativo. Tenemos la enseñanza de valores mediante el juego y el trabajo colaborativo. Tenemos la enseñanza de valores mediante la discusión de dilemas morales. Tenemos la enseñanza de valores utilizados al rol o modelo.
tenemos la reflexión crítica de los mensajes audiovisuales, que es una opción para educar en cuanto a esos valores. También, por supuesto, tenemos la adición a lo que es las estrategias de enseñanza, aprendizaje utilizado para la formación de valores, que existen otro tipo de actividades que aún cuando parecieran ser muy simples, contribuyen enormemente a su fomentación y educación, como en este caso son las canciones que hablan de valores, el himno de la institución educativa o de la región, las poesías, los coros infantiles o juveniles, el himno nacional es importante también, entre otros aspectos. Fíjense que es importante considerar todos y cada uno de estos elementos en cuanto a esta parte de las estrategias. Bueno, seguimos entonces en cuanto al tema. El trabajo de lo que es las enseñanzas de valores no debe quedar reducido a actividades que sean de forma ocasional, no, y menos desordenadas. Por ejemplo, el maestro debe programar experiencias que de alguna forma favorezcan a lo que es la parte del conocimiento y que de alguna forma se reflexione y que se realicen prácticas que sean muy activas y dinámicas y conscientes en torno a lo que son los valores dentro de los diferentes contenidos de las materias que éste imparte. No se trata de que el maestro de una clase de valores, sino de enseñanza de valores y que se encuentre inmersa en toda su práctica educativa. Un aspecto importante para lograr la adquisición de valores y actitudes es la creación de un ambiente que favorezca la vivencia y desarrollo de esto. Disculpo un poco lo que es la parte de esto. Se escuchan, están taladrando por ahí, es en el piso de arriba. Pero bueno, seguimos dando la clase. Lo importante es que se atienda esta clase del día de hoy de lo que es la prevención del delito. Vemos entonces un aspecto importante para lograr la adquisición de valores y actitudes es lo que es la creación de un ambiente que favorezca la vivencia y desarrollo de estos mismos valores. Existe un autor llamado José Luis Urbano, 1997, y que presenta algunas recomendaciones. Vamos a indicarle por acá algunas indicaciones en relación a este autor que es importante y que debemos tomarlo en cuenta en este sentido. Ok, no está grabando, sí. Bueno, continuamos la clase del día de hoy de prevención del delito, que es importante tener en cuenta esta clase. Segundito. Ok, bueno, ya llegó se queda como pegado. Ok, según José Luis Zurbano, estas recomendaciones que este señor da es que la forma de organizar los espacios, los horarios y los materiales puede y debe contribuir a facilitar la asimilación de actitudes y valores como el respeto, la solidaridad, lo que es la colaboración. En cuanto a los sectores de influencia en la creación de clima escolar son los maestros, los alumnos, eh, la familia y el entorno escolar. Por ejemplo, si existe una coherencia entre lo que es el ambiente y lo que se pretende educar, los resultados son, por supuesto, muy positivos. Existe también lo que es una organización democrática del aula que está basada sobre todo en la participación de los alumnos, donde de alguna forma sea posible la discusión de todos los temas. Una clase que sea dinámica,
y que la adopción de normas y solución de conflictos de normas consensada de alguna forma, por decirlo así. Eso son las recomendaciones que da el señor José Luis Urbano en este sentido. Ahora vemos también que la autora Teresa Mauri en 1997 propone alguna forma de intervención que de alguna forma pueda apoyar a los maestros en la creación de ambientes favorables para la adquisición de valores y actitudes. Por ejemplo, está la intervención del maestro en la construcción de valores y actitudes en cuanto a grupo escolar, que debe tener claramente establecido algunos criterios de valores por los cuales se rige y comparte las normas que de esta la regulan. El alumno está dispuesto a comportarse de una determinada manera o a acatar alguna norma si siente, por ejemplo, que existe algún tipo de consenso al respecto entre los miembros del grupo y fundamentalmente entre aquellos a quienes aprecia o atribuye valor de autoridad. Siempre en el grupo existen personas con mucha autoridad que de alguna forma quieren liderar, ¿no? El grupo. Otra de las recomendaciones que indica la señora Teresa Mauri es que el profesor debe facilitar el conocimiento y el análisis de las normas existentes en la escuela y el grupo para los alumnos que puedan comprenderla y respetarlas. Además, deben quedar claramente establecidas las normas de participación para que los alumnos contribuyan a mejorar estas normas o a cambiarlas por otras o anularlas si de alguna forma se requiere. El profesor de estas recomendaciones indica, Maure, que el profesor debe de alguna forma propiciar la participación entre alumnos y alumnas para debatir opiniones e ideas, sobre todo en los diferentes aspectos que atañen a su actividad. En el centro escolar, la relevancia o no de aprender cierto contenido, los objetivos, lo que son la parte de la costumbre, el uso de espacios comunes, las evaluaciones, entre otros aspectos. También el profesor debe contar con una determinada organización de las actividades de aprendizaje que de alguna forma están contenidos y que permitan facilitar el aprendizaje de ciertas actitudes importantes, tales como es la cooperación, la solidaridad, la equidad, la fraternidad, entre otros aspectos. Estas actitudes se busca es fomentar lo que deben estar planificadas de alguna forma expresa, es decir, informar sobre sus características, ejemplificar, debatir, atribuirle significado, identificándolas en situaciones cotidianas y reales para los alumnos. Así, de alguna forma, evitar que los alumnos aprendan otras menos que son menos significativas. También indica esta señora que el profesor debe de alguna forma procurar eh, modelar las actitudes que se pretende que los alumnos y las alumnas aprendan en la escuela y facilitar el apoyo y el tiempo necesario para que estos puedan ensayar, probar e imitar. El profesor también debe estar preparado para apoyar al alumno en aquellos momentos en que se siente inseguro o manifieste algún tipo de resistencia al cambio. Recuerden que los cambios al principio, de alguna forma afectan a algunas personas, ¿no? Y que tienen algún tipo de resistencia por eso, o sea, no se adaptan de la forma inmediata, sino que poco a poco van dirimiendo todo ese tipo de cambios, bien sean cambios positivos o cambios negativos.
Eso va a depender también de la existencia del grupo y de la educación ética y valores que tenga ese mismo grupo. Por otra parte, tenemos la importancia de la educación en la prevención del delito. Vemos entonces que es importante también esta parte de la educación del delito, ¿verdad? En cuanto que desempeña un rol demasiado fundamental en lo que es el propósito de alcanzar una sociedad libre de violencia, ya que ésta no solo adquiere un conocimiento, sino una serie de principios y valores para la acción social. Vemos también que la educación desde la edad más temprana como una manera de prevención de delitos, en el cual se incluye una educación totalmente liberadora, tal como lo soñaba nuestro libertador Simón Bolívar, cuando dijo que educar es liberar. Esa es una consigna de nuestro libertador Simón Bolívar, haciendo énfasis sobre todo a lo que es el hecho de que los tiempos de la colonia, la monarquía española abusaba de lo que era la ignorancia de nuestros indígenas para gobernar. También es cierto que la ignorancia entendida como la falta de conocimiento y la capacidad de discernimiento hace de alguna forma vulnerable a las personas, permitiendo la manipulación de las mismas que las que conduce al cometer errores y de alguna forma delinquir. Chico, acá voy a tomarme un poquito de agua para seguir el trabajo que estamos realizando acá. La explicación de la clase del día de hoy. En un segundito, me tomo un sorbo de agua. Bueno, continuamos aquí la clase. Vemos entonces que desde el punto de vista de la enseñanza, una política pública a largo plazo está sobre todo orientada a la educación integral, desde lo que es la parte del hogar y la escuela. Fíjense que aquí la escuela y el hogar son pilares fundamentales para eh, fomentar valores, ¿no? Y con estos valores, así como los principios inculcados desde la temprana edad, ya que todos los seres humanos podrían diferenciarse claramente en lo bueno y en lo malo y respetar así lo que son las normas y derechos de las personas. Perdón, por lo que sería casi imposible que se produjera actos que atentan contra las personas y su integridad, así como contra los recursos del Estado. De esta forma, mis estimados estudiantes, observamos también que estamos conscientes de que la falta de educación no es la única causa de producción de delitos, ya que existe también otras como la socioeconómica, las psicológicas, las biológicas y familiares, pero incluso estas se pueden combatir si se logra contar con una educación en valores desde lo que es la infancia. Según el criminólogo, psicólogo y escritor argentino José Ingeniero, 2006, él indica que la educación es el arte indica que la educación es el arte de capacitar al hombre para lo que es la vida social, es decir, prepararlo en la vida social. Y sus métodos deben converger al desarrollo de todas las actitudes individuales para fomentar una personalidad armoniosa, fecunda, intensa en el esfuerzo y que de alguna forma es serena en la satisfacción, digna de vivir una sociedad que tenga por ideal lo que es el sistema de justicia, el ideal de justicia en este sentido, porque el sistema de justicia es otro, el que tenemos actualmente y que bueno, estamos en una reforma actual, ¿no? De lo que es el sistema de justicia y que se requiere urgencia
de que sea saneado por la misma situación de corrupción que existe actualmente en nuestro país y que de alguna forma han devorado lo que es el tema de la justicia en sí. Es decir, que entonces, en cuanto a este tema, apartando lo que es la parte de lo que estamos indicando a la educación, porque la educación siempre, muchachos, recuerden que va a estar ligada a lo que es el hogar, el tema del hogar, y que son los pilares fundamentales en la formación y desarrollo de la conducta de los jóvenes a temprana edad hasta que lleguen a su formación adulta y que puedan discernir lo que es malo y lo que es bueno. Ese es un sentido o ideal de justicia. Como varias clases las he mencionado, que existen los principios de Ulpiano que indica que son dar a cada quien lo que le pertenece, vivir honestamente y no perjudicar a nadie, ¿no? Esos son los principios fundamentales de este Señor. Y que, bueno, de alguna forma está relacionado a lo que es lo justo y lo injusto. En este sentido, el sentido de justicia, del bien común. Siempre se busca eso, ese sentido. Mediante entonces, la educación, las personas deben ser formadas en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Las acciones de educar deben centrarse sobre todo en potenciar lo que son las habilidades inherentes a cada persona, de modo que las mismas puedan estar formadas de manera integral, como estamos indicando, para la tolerancia y el respeto. Y a partir de esta capacidad abordar sus objetivos de vida y con ello contribuir lo que es y lograr, contribuir y lograr una sociedad más justa y más equitativa. Cuando decimos justa y equitativa, nos está refiriendo al tema de la justicia a través de la educación y que se puede desarrollar las capacidades de pensar, la capacidad de crear y relacionarse para poder afrontar realidades que de alguna forma son constantemente desarrolladas y que desafía la existencia pacífica. Esto es solo a través de una educación que potencie esas capacidades que hombres y mujeres pueden ser formados para la vida en comunidad, trabajando por la justicia social, es decir, por los ideales colectivos. En este sentido, se debe concebir una educación en valores, como lo de la manera de consolidar una formación completa que imparta desde el hogar y la escuela. También lo que es se forme a las personas de manera íntegra, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Según Paulo Freire, observamos en su obra pedagógica de la esperanza, este señor Freire sostiene de ver que el acto de educar y de educarse sigue siendo el distrito sentido o el estricto sentido de un acto público y no solo pedagógico, ya que el problema fundamental de esta naturaleza política está coloreada sobre todo por tintes ideológicos y que de alguna forma elige los contenidos a favor de quién y de quién estará su enseñanza, contra quién, por favor, a favor de qué, contra de qué. Estos son algunos ideales o tintes ideológicos que el señor Freire, de alguna forma, Paulo Freire señala en su obra Pedagogía de la Esperanza. En relación con los sistemas educativos, observamos que son esenciales a la transmisión y reproducción y reafirmación de ideologías, valores y principios. Es por eso que, de acuerdo a la importancia de los contextos educativos amplios,
no son más que la institución educativa, al igual que la familia y la sociedad en general, que se promueve en cuanto a lo que es la diversidad, la tolerancia, el respeto mutuo y lo que es la sana convivencia, bien sean estos principios que rijan desde la más temprana edad lo que es la parte de la resolución de conflictos entre las personas. Para emprender un proyecto de educación es necesario contarla o contar con la voluntad política de los gobernantes para que puedan existir los recursos necesarios para su implementación, así como la predisposición de que es el órgano rector de la educación, ya que en nuestro caso el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con la finalidad de que la misma sea asimilada y tomada con la importancia de que se merece. Por supuesto, en este caso también vamos a incluir al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. En este caso, vemos que nosotros como profesionales universitarios y estudiantes del cuarto nivel observamos todo este tipo de situaciones de proyecto de educación. Se desea entonces alcanzar en cuanto a la educación eh, de estos seres cambio, ¿no? A realizar los íntegros que hayan logrado en el desarrollo de su potencialidad y consciente de que formen parte de conglomerados sociales que sean de alguna forma interrelacionados, interdependiente, en el que su accionar es parte esencial para el adecuado funcionamiento del engranaje social. Es uno de los grandes anhelos de la educación y una pretensión constante en la historia de la humanidad. Según Paulo Freire, señala que no hay nada más parecido a un proceso educativo neutral, ya que la educación o bien funciona como instrumento utilizado para facilitar lo que es la integración de la generación más joven dentro de lo que es la lógica del sistema actual y obtener lo que es su conformidad del mismo bien y lo que convierte a lo que es la práctica de la libertad, lo que es la libertad de la cual de los hombres y mujeres se enfrentan en forma crítica y de forma activa con la realidad. Descubre entonces la forma de participar en la transformación de su propio mundo. Esto lo indica el señor Paulo Freire, un pensamiento que, de 1998 en uno de sus obras. Este autor, en cuanto a la dimensión política, también indica que la educación señala que tanto la escuela como la sociedad se transmiten o se transforman dialécticamente. Es decir, que la sociedad hace que la sociedad hace a la escuela y la escuela hace a la sociedad. Es decir, que ambas se potencian y se transforman a través de acciones de individuos analíticos, individuos críticos, individuos que de alguna forma reflexionan, que son capaces de comprender e interpretar, así como crear y construir nuevos aprendizajes y transformar su entorno en función de una vida en sociedad plena. Es por ello que la educación íntegra es aquella cuyo proceso se inicia desde la más tierna infancia, es decir, que el hogar se formaliza en instituciones educativas, tanto en el hogar y se formaliza en instituciones educativas, sobre todo a la parte de orientación, a formar a las personas para la vida social con valores de respeto y honestidad para sus conciudadanos. Esto lo manifiesta el señor Freire. Vamos a ver qué dice aquí. Bueno, seguimos entonces con la clase del día de hoy.
En tu rato terminamos la clase. Ok. Según José Ingeniero, apoya el concepto de una educación totalmente diferente, que sea respetuosa del individuo y de las potencialidades de cada uno que posee al nacer. Dice José Ingeniero que la educación es eficaz cuando respeta la vocación de los niños, no violentando su temperamento ni sus inclinaciones desde la escuela hasta las universidades, y que cada hombre debe de alguna forma aplicar su inteligencia a sus actitudes. Nada hay más estéril que un estudio forzado o de lo que no se comprende. Nada más triste que privarse de aprender lo que se desea. Eso lo comenta José Ingeniero, 2006, en una de sus obras. Ok, la educación no debe entonces ser invasiva y tiene que ser representada o tiene que ser respetada al ser humano en su forma integral, sus ideologías, sus gustos y sus actitudes, sobre todo lo que respecta a la parte educativa infantil, ya que los niños son seres pluridisciplinarios y multidimensionales, puesto que pasan por varias etapas de desarrollo, como son los intelectuales, emocionales, sociales, físicas, estéticas y espirituales. Existe otro autor llamado Jaramillo, 2020, que indica o expresa lo siguiente. En efecto, cuando se vive en sociedad, principalmente los niños absorben y aprenden todo lo que se considera bueno y lo que se considera malo. Viven y se sienten de manera que se sienten desde la sociedad y se refleja lo justo y lo bueno, lo cual de alguna forma apunta hacia el norte, su brújula apunta hacia el norte y que el niño lo practicará. Esto lo indica el autor Jaramillo, 2020. Es por ello que creemos que la educación integral se puede prevenir el delito, ya que la misma puede jugar un papel también importante en la prevención de este tipo de flagelo. Y en la medida que esta educación, a través de los procesos reflexivos, se modifican los sistemas de relaciones. Por ejemplo, si el proceso educativo potencia lo que es las capacidades colaborativas, es mucho más difícil que la gente de alguna forma delinque. Otro autor que es importante y que tiene comentarios muy significativos es Ronald Lares, ya que indica que la educación para la paz, que los actores que se implican en lo que es el diálogo de saberes deben de alguna forma inclinarse también hacia una interpretación de lo que es conocer como la realidad compleja y cambiante, articulando el sujeto como un ser humano en proceso de asunción de una conciencia crítica, autónoma e integradora, capaz de reconocer y reconocerse en la diversidad cultural existente en un entramado de relaciones que les aportaría de alguna forma en las nuevas innovaciones en pedagogía de paz en el siglo XXI. Este diálogo de saberes tiende, por supuesto, a plantearse la urgencia de una nueva sintonía y la articulación dialéctica con la sociedad, que de alguna forma emerge de un ideario comunitario, con nuevas experiencias culturales, nuevos dispositivos de subjetividad y nuevas sensibilidades para que otro modo de vivir en sociedad. Es por eso que en la educación para la paz es necesaria una revisión del sistema educativo, un rol de la familia y de la sociedad en general, así como el compromiso político, ámbitos
desde los cuales se podría replantear el papel de la educación para la consecución de una sociedad libre de violencia. Es decir, que se entiende que la educación en, en valores no se puede dar a través de modelos tradicionales como se ha hecho durante tanto tiempo, sino como un reconocimiento para que la vida que transversaliza la existencia humana y que por lo tanto es un inútil y significativo para la vida en sociedad. Desde estos principios, valores e ideas, también observamos que se debe enseñar al niño, niña y adolescente como principios regidos de convivencia con los demás. Desde la familia y la escuela se deben enseñar también el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ya un segundito por aquí. Ok, seguimos. Ok. De esta parte de discernimiento de lo bueno y lo malo, como habíamos indicado, y desde un punto de vista, se tiene que educar desde desde un punto de vista y de un sentido social y no meramente individualista. Recuerden que la prevención del delito es de todos nosotros, tratando en lo posible de crear buenos ciudadanos en una sociedad y que tengan los mejores valores y que, por supuesto, sean la mínima amenaza para una sociedad. Mientras más estén ocupados en ciertas estudios, preparaciones, son menos propensos a cometer algún tipo de delito, ¿no? Sino que se están instruyendo de alguna forma y preparándose para un futuro, para él y para su familia. En relación con esto, se hace necesario crear lo que son las condiciones históricas, sociales, lo que son la parte económica y política que permitan, por una parte, la constante reflexión acerca de lo que son las cuestiones referidas a la violencia, la justicia y a sus derivados o sus derivaciones éticas, que de alguna forma son parte de una implementación de estrategia del ámbito educativo, familiar y también social, que están orientadas de alguna forma hacia lo que es la viabilidad de la vida en común en nuestra sociedad. En cuanto a la educación, es un derecho también, como todos sabemos, un derecho constitucional y universal para los ciudadanos y un mandato para el Estado reconocido en varios instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Es importante analizar también el reconocimiento y contenido en estos cuerpos normativos, dado que el derecho a la educación es uno de los más importantes para el desarrollo de las personas, tal como está establecido, por supuesto, en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 102 establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, que es democrático, gratuito y obligatorio. El Estado, de alguna forma, asumirá como función e indeclinable al máximo interés en todos sus niveles y modalidades, como instrumentos del conocimiento científico, humanístico, tecnológico, al servicio de lo que es la sociedad, así como la educación es un servicio también público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano, así como el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa.
consciente y de alguna forma solidaria en los procesos de transformación social, consustanciado en los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. Es por eso que el Estado, con la participación de de las familias y la sociedad, promueven el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con estos principios contenidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Según el artículo 3 también, 103 de la Constitución, establece que el derecho a educación integral. ¿Qué, ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad permanente, en igualdad de conocimiento, de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones, ya que la educación es obligatoria en todos sus niveles, escuchen bien, todos sus niveles, desde la materia, de la maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita, hasta el pregrado universitario es gratuita. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, y el Estado también, por supuesto, creará y sostendrá de alguna forma instituciones y servicios suficientes, eh, dotados para asegurar el acceso permanente y culminación en un sistema educativo público. La ley también garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con alguna discapacidad, o quienes encuentren privado o privados de su libertad o carezcan de alguna forma de algunas condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también en cuanto a las normas internacionales suscritas por Venezuela, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que muchos instrumentos jurídicos vigentes en nuestro país, como son la Ley Orgánica de Educación, en su artículo primero, que establece el objeto de esta ley, ¿sí?, del Ministerio de Educación. Indica que la presente ley tiene como objeto desarrollar lo que es los principios y valores rectores, derechos y garantías y deberes en educación, que de alguna forma suma el Estado como función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y orientados por valores éticos humanistas para la transformación social, así como de alguna forma las bases organizativas y de los funcionamientos del sistema educativo de la República Bolivariana de Venezuela. Se establece que el sistema de educación debe garantizarse que los centros e institución educativa sean espacios para la paz, la diversidad, lo que es la parte de la tolerancia, igualdad, el respeto el mutuo y convivencia solidaria a los efectos de los ministerios del poder popular con competencia en materia de educación básica, perdón, y de educación universitaria, que deben adoptarse a todas las medidas que sean necesarias y adecuadas para ellos. Estos objetivos de esta ley es incluir dentro de los programas educativos un eje transversal de de formación que están dirigidos a la construcción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, orientar a las normas de convivencia y disciplina, así como promover y garantizar el reconocimiento de lo que es la paz, la diversidad, a la tolerancia, así como prevenir, erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia.
Incluso recuerden que hay una ley de odio, que odio y terrorismo. Una ley de verdad que atenta contra todos los principios constitucionales. Bueno, seguimos entonces. Desarrollar también, por otra parte, los medios de resolución de conflicto, establece la ley en todos los centros e instituciones educativas para la previsión y solución de disputa entre quienes integren las comunidades educativas. Crear y acompañar brigadas estudiantiles de paz y convivencia, con el objeto de contribuir con el impulso de acciones previstas en este artículo. Es lo que estamos observando. Ok, artículo. Con una participación activa, por supuesto, de los adolescentes. Vemos entonces que la UNESCO también, como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y lo que es la parte de la cultura, instaurada en 1945, tiene la misión de contribuir a lo que es la parte de la paz, lo que es la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo cultural, situando la educación como uno de los instrumentos esenciales para alcanzar este fin, ya que de acuerdo a lo expuesto en este documento, la UNESCO y la educación de esta organización mantienen un compromiso con una visión holística y humanista de la educación de calidad en el mundo entero y tratar así de hacer la realidad en el derecho de cada persona. Así recibir lo que es la enseñanza al sostener al principio que la educación desempeña una situación de alguna forma esencial en el desarrollo humano y social y económico de cada persona. La UNESCO tiene 4 objetivos pedagógicos principales. Entre estos tenemos que la UNESCO apoya la consecución educación para todos, contribuye al liderazgo regional e internacional en materia de educación, contribuye al sistema educativo eficaz desde la infancia hasta la edad adulta, responde a través de educación a los problemas mundiales de nuestra época, ya que uno de los problemas es principalmente lo que es la violencia juvenil, al ser una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, según la cifra de la Organización Mundial de la Salud, la OMC. El 43% de todos los homicidios que ocurrieron en el año en los años pasados, ¿sí? Son correspondientes a niños jóvenes de entre 10 a 29 años de edad. También hay otra cifra también que la UNESCO también maneja, que en la región de América, específicamente en más de 45,000 jóvenes, entre 15 a 24 años, mueren al año por homicidio. Esas son estadísticas que maneja la UNESCO y se convierte en lo que es la violencia juvenil en el problema de la salud pública mundial. Para cumplir con los 4 objetivos de la UNESCO, esto se plantea que su labor comprende lo que es el desarrollo educativo, empezando por el nivel preescolar y siguiendo luego por la enseñanza primaria, lo que es la parte de la enseñanza secundaria y la parte de la enseñanza superior, incluida la educación técnica, la formación profesional y de educación no formal, así como el aprendizaje de adultos. Venezuela observamos que también forma parte de las Naciones Unidas, ya que es un organismo en particular que tiene como razón el ser, crear y garantizar las condiciones para que el derecho o la educación pueda materializarse en los ambientes más desposeídos de la sociedad y en el país, y que de alguna forma se debe observar y cumplir estrictamente con todas las recomendaciones y políticas que de estas normativas emanan. Continuando con este análisis, se debe entonces mencionar entonces que a través de las Naciones Unidas
existe un movimiento educativo para todo lo que consiste en proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. También está especificada en la declaración de la Doha, que está suscrita por Venezuela en la ONU, en la que se lanzó un ambicioso programa global que incluye una iniciativa educativa innovadora y completa, ya que observamos que la educación para la justicia es parte también de un desarrollo que está llevando a cabo en Viena y una serie de reuniones en grupo de expertos en diversas disciplinas, en las que se han involucrado los gobiernos y la mayoría de las veces a través de los respectivos ministerios de educación, ya que la sociedad civil, el sector académico, vemos el sector privado y la organización internacional como ha combinado una amplia y rica gama de experiencias, ya que esta iniciativa también es global, sobre todo la educación para la justicia, abarca una diversidad de áreas, específicamente en la educación, que se ocupa de enseñanza y desarrollo curricular. Estas están relacionadas o vinculadas al